Sagitario, bienvenido a tu lectura semanal del 2 al 8 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y quiero decirte que voy a estar publicando los videos para el 2020, tus predicciones del próximo año, en orden de los videos de mayor vistos a menor vistos. Así es que si quieres ser Sagitario de los primeros en ser publicados, pues te invito a que dejes tu dedito para arriba y que compartas este video, porque en base a estos videos de esta semana es que entonces voy a hacer el conteo de cuáles son los videos más vistos para empezar a publicarlos en ese orden. Así es que comparte este video para que tengas esa noticia del próximo año lo más pronto posible. Quiero iniciar esta lectura dándote un mensaje de parte de mí, con mi libro, Consejos de J Tarot. Así es que piensa en estos instantes en una situación por la cual puedas estar pasando. Este es el grueso del libro. Puedes adquirirlo también si gustas, puedes tenerlo en casa, llevarlo contigo a todas partes si tienes algún momento que hacer alguna consulta. Y esto te dará una respuesta clara y concisa. También te permitirá desarrollar tu intuición. Está de venta en Amazon en varios países: México, Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá. Y allí puedes entonces optar por este libro. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Y en esta ocasión te dice: considéralo como una oportunidad. Cualquiera que sea la situación por la cual estés pasando en estos instantes, por lo que tú hayas preguntado, te está diciendo aquí mis guías, de que la situación tienes que considerarla como una oportunidad, mirar las cosas con una actitud positiva, porque definitivamente esto te va a demostrar que vas a poder lograr el éxito una vez que puedas ver la situación que estás pasando no como una dificultad, sino como una lección que te va a permitir a ti alcanzar tus metas. Para otros, dependiendo de su pregunta, puede estarte diciendo no pierdas tu tiempo. Si preguntaste acerca de una persona, si realmente siente algo por ti, pues la respuesta para ti en estos instantes es no pierdas tu tiempo. Definitivamente está marcando como que esa persona no tiene intereses para contigo. En la descripción está el enlace, pues por si quieres tener este libro y tenerme siempre contigo. O pues mis guías, tener a mis guías siempre contigo. Vamos a ver cuáles son las energías para ti esta semana, Sagitario. ¿Te quieren hablar dos cartas esta semana? Pues yo voy a respetar el mensaje de los guías. Y te sale la carta del florecimiento y la carta del agotamiento. Ambas cartas terminan en miento. ¿Habrá alguna persona a tu alrededor diciéndote mentiras? Mira, te están indicando estas cartas de que has estado progresando y has estado creciendo muchísimo, Sagitario, en tus proyectos, en tus planes, en tus metas, en tu carrera, en tu vida. Me están indicando que has estado teniendo como un crecimiento bastante acelerado, pues tú pudiste haber tenido... Me dicen que, por ejemplo, tú abriste una plataforma en redes sociales, abriste un canal en YouTube y marca de que tu crecimiento ha estado bastante fuerte, o que tu esfuerzo y tu trabajo para poder crear o generar contenido ha sido bastante fuerte, bastante intenso. Me hablan de una persona que está trabajando, pues no necesariamente tiene que ser en cosas de redes sociales, puede ser en tu trabajo normal, donde has llegado a un punto en el cual ya no tienes más fuerzas para continuar, en el cual te están indicando aquí estas cartas de que esta semana vas a sentirte como drenado, agotado, cansado, y te están invitando a que te organices para poder tomarte unos días de descanso, de que si bien es cierto estas fechas de este mes de diciembre pues son bastante movidas, especialmente para las personas que tienen sus propios negocios o para las personas que están trabajando para cualquier empresa, ya que es un mes en el cual las ventas incrementan. Te están indicando de que trates de buscar la manera de encontrar un balance y no estarte desbalanceando con tus energías, porque va a llegar un momento en el cual puedes incluso hasta colapsar en el trabajo por estrés o por sueño, cansancio también. Así es que te están invitando a que esta semana, que va a ser de mucho movimiento, va a ser una semana de mucha venta, una semana de mucha compra, una semana donde vas a estar en un gran crecimiento, en un gran florecimiento en tu vida alrededor, que trates de buscar la manera de siempre desconectarte, desconectarte para que tengas entonces un descanso y no te vayas a agobiar, no te vayas a sentir mal.
Algunos de ustedes esto podría estar fuera de sus manos y me están diciendo de que tus jefes podrían estarte tratando como si fueses una máquina. Lo siento. Así que parece que ahí hay un jefe como que testarudo, como que no quiere dar su brazo a torcer y tiene a todo el mundo trabajando como maquinitas, como robotcitos. Vamos a ver cuál es el mensaje, Sagitario, esta semana para tu familia y tus amistades. Luego veremos el resto de tu trabajo para los que están desempleados, para los que están en una relación y los solteros. Y al final vamos a tener una pregunta interactiva. Mira, qué belleza estas personas en tu vida. En tu familia tienes al rey de bastos y en tus amistades tienes al rey de oros. Te indican de que tu familia y tus amigos, ambos van a estar esta semana para ti. Qué bueno, Sagitario, que vas a tener un lugar siempre en donde llegar a casa, que siempre vas a tener personas preocupadas por ti, que tus familiares y tus amistades siempre están dispuestas a dar hasta lo que sea, a dar su propio brazo para que tú tengas estabilidad, para que tú tengas balance. Y hablan de dos personas, estos son dos reyes, pues potencialmente tienen energías masculinas, pero igualmente podría ser una mujer, todo depende de tu circunstancia en la vida. Pero habla aquí de un jefe de familia que definitivamente tiene tus espaldas, que te está protegiendo, que va a siempre luchar por ti y que es una persona con la cual tú puedes definitivamente contar durante esta semana. Mis guerreros de Sagitario. Tus amistades me hablan también de que alguno de ellos podría esta semana estar haciéndote algún tipo de invitación. Veo como algún tipo de festejo, un banquete, es la palabra que me acaban de poner mis guías en la mente. Podrías estar recibiendo una invitación a un banquete o a un buffet. Podrías estarte quedando en algún tipo de una habitación de un hotel o haciendo algún tipo de visita o alguna celebración en un hotel. Pero tus amistades te van a dar la mano y te van a invitar por eso. Tú podrías sentirte como muy agotado, muy enredado y tal vez no quieras aceptar estas invitaciones. Acéptalas para que te relajes y te distraigas un poco del trabajo. Necesitas desconectarte por completo. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti si estás trabajando. La carta del emperador. Tienes muchas figuras de personas importantes aquí. Si estás buscando empleo, tienes el 2 de copas. Si estás en una relación, el 2 de espadas. Ay, ay, ay. Si estás soltero, el 9 de bastos. Vamos. En tu trabajo, la carta del emperador te está indicando de una figura importante. Te hablé de un jefe que es una persona autoritaria, una persona directa, una persona que quiere resultados, una persona que no le interesa cómo se vayan a lograr esos objetivos, le interesa simplemente que esos objetivos se cumplan. Así que durante esta semana vas a estar viendo cómo esta persona empieza a ejercer cierto tipo de presión, Sagitario, sobre ustedes. Algunos podrías ser tú mismo, que te estás poniendo esas presiones encima de ti y que estás tratando de cumplir con objetivos que no son realistas en el trabajo. Así que muy atentos a esa energía. Los que están buscando empleo, te sale la carta del 2 de copas y esta carta te indica de que se te va a presentar una oportunidad de hacer un trabajo en equipo. Es como si alguna amistad, mira, este rey que tiene mucho dinero aquí, que está dentro de tu grupo de amistades, podría estarte haciendo algún tipo de invitación. Ay, mira, te había mencionado una invitación, ¿eh? O podría estarte haciendo algún tipo de propuesta para que te unas a trabajar con él. Parece que podrían estarte haciendo esta invitación para que forme parte de su negocio y él o ella definitivamente quieren contar contigo y quieren utilizar tu talento, tu trabajo. Aquí hay una asociación muy importante para los que están buscando trabajo que va a definir tu vida. Puede ser una empresa también familiar que te va a dar una oportunidad de trabajar junto a ellos. Sagitario, los que están en una relación en estos instantes, tienes una encrucijada, tienes una decisión que tomar durante esta semana con la carta del 2 de espadas. Y puede ser algo tan sencillo y tan simple como ir a cenar a la casa de los padres de tu pareja o ir a cenar a la casa de tus padres. Como podría ser algo tan complicado de escoger si te mantienes en estos momentos con la persona que tienes a tu lado o si su trabajo que es muy absorbente o si tu trabajo que es muy absorbente está en estos momentos haciéndote como esa petición por ti mismo, por ti misma, para que estés soltero, soltera. Parece que hay una persona que no puede manejar tantas cosas a la vez en la relación. Si estás soltero, la energía que sale para ti es la carta del 9 de bastos y esta carta te está indicando, mis queridísimos guerreros de Sagitario, que aún estás recuperándote de una herida, aún estás recuperándote de una traición o de un dolor de una persona que pudo haberte lastimado bastante.
O podrías estar conociendo a una persona así esta semana. Una persona que solamente te va a hablar de su ex. Ay, sí, que me dejó con mi ex. No me estoy burlando, pero te estoy diciendo cómo vas a hablarte con esta persona, así que no se me estresen. La persona te va a hablar así toda como que, ay, mi ex, ay, sí, que a mi ex le gustaba esto y que fíjate que a mi ex le gustaba hacer esto, le gustaba comer aquí, le gustaba comer allá. Ay, mi ex sí era fantástica, mi ex sí era fantástico. Y tú vas a estar así como que, trágame tierra en este instante. Me avisan y yo los llamo por teléfono y le digo, oye, Sagitario, pásame por acá. Mentira, pero dile a algún amigo tuyo que te haga la segunda allí, clac, 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 y te ayude, que te pegue una llamadita si la cita no funciona. Vamos a ver esta semana cuáles son los números de la suerte que puedes utilizar para jugar al azar, a la lotería, al casino. Tienes el 33, qué bello ese número. Y tienes también el 96. Recuerda, si vas a jugar al azar, hacerlo responsablemente. Los números, el día de la suerte para ti, el día cargado de energías positivos, es el día miércoles, así es que muy atentos. ¡Ah! Tienes otro 3, 3, 3, 3. Oye, y oye la campana, llegó el pan. A esta hora llega el pan. Ya saben que estoy haciendo esta grabación de noche. Mis guerreros, muy atentos a estos números, al 333. Van ustedes, no puedo ni hablar ya. Van ustedes a estar muy atentos a esto, porque vas a estar notando esos números. Y esos números también te van a estar indicando de que vas a estar recibiendo bendiciones y que van a venirte en grupos de 3. Así que muy atento, porque de ahora en adelante vas a estar te vas a percatar cuando el reloj marca las 3:33. Vamos a pasar en estos momentos con la pregunta interactiva. Voy a sacarte 2 cartas y funciona de esta manera. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoges una de las 2 cartas, o puedes hacer una pregunta para cada carta. Y estas son mis cartas nuevas, las cartas de los ángeles. Y estas que estoy utilizando son las que responden exclusivamente a sí o no. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es que tienes que reconsiderarlo. Eso que estás preguntando, esa situación, hay que volverla a analizar. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí. Espero que esto sea lo que tú has estado esperando escuchar. En estos instantes en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video mensual, el video que sale en mi canal secundario J Tarot Stars, que te invito a que lo veas. Y de este lado está el enlace para que puedas visitar mi página web y conocer cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.